noches nuevamente a todos. Hoy vamos a hablar sobre especificación de motores eléctricos. Esto puede parecer básico. Ciertamente lo es. Sin embargo, en mi experiencia profesional, me ha tocado trabajar con ingenieros que tenían falencias en lo básico de motores. Entonces, puede parecer básico lo que vamos a hablar. Un ingeniero que no esté en condiciones de interpretar toda la información de la placa de un motor va a tener dificultades en interpretar un plano, interpretar una especificación técnica y hacer cálculos para aplicaciones de bombeo y compresión. Eso por el lado del diseño, pero también tendría problemas un ingeniero de mantenimiento que no entiende las especificaciones, porque según la especificación y la aplicación es que se hace el mantenimiento a los motores. Entonces, vamos a partir esto, vamos a tratar de ir relativamente rápido. Igualmente, si tienen alguna pregunta, me la hacen saber en cualquier momento. No vamos a ir en algo tan básico como la ley de Faraday o el principio de inducción. No vamos a hacer física, ¿ya? Sino que cuando me refiero a lo básico, es lo básico para especificar un motor eléctrico, que en realidad un motor eléctrico es la fuerza motriz para un compresor o una bomba. Los motores tienen curvas de funcionamiento y esas curvas se reflejan en las curvas de funcionamiento y de rendimiento específico de las bombas y los compresores. Estoy un poquito adelantándome. ¿Te parece que alguien ingresó? Milton. Ya. Bien. Esto me refiero al repaso de fundamentos básicos, pero no tan básicos como de física, ¿no? No vamos a ver la ley de Kirchhoff, no, nada de eso. Rápido, la definición: el motor eléctrico es de lejos y quizá de muy lejos la máquina más utilizada para transformar energía eléctrica en energía mecánica. Entendiendo la energía eléctrica, que está compuesta de dos parámetros. ¿Cuáles serán? ¿Qué parámetros tiene la energía eléctrica? Voltaje y corriente. Correcto, voltaje y corriente. ¿Sobre cuál tenemos control? Corriente. Corriente. ¿Por qué? El voltaje constante. Casi igual. ¿Qué es lo que define la potencia? ¿El voltaje o la corriente? Los dos, ingeniero. No. La corriente. La corriente. Siempre la corriente. Eso es básico. Y en eso ustedes, ingenieros, no tienen que dudar. Hay cosas que es automático. Como cuando le preguntan 1 más 1,
uno ya no piensa, sabe que es 2. La corriente define la potencia. Los sistemas se especifican por el consumo de corriente y el consumo de corriente me da la potencia. Bien decía su compañero, el voltaje está definido, o sea, es lo que me da la red o el grupo electrógeno. Lo que cambia es la corriente. Bien, entonces esa combinación de voltaje y corriente, donde es la corriente la que define la potencia y por ende potencia por tiempo es energía, la energía la define la corriente, se transforma en energía mecánica. ¿Y la energía mecánica qué parámetros tiene? ¿Hay algún mecánico acá en el grupo? Debe haber, ¿no? ¿Hay? ¿Hay mecánicos? Pero torque y la RPM. Torque y RPM, sí, pero nombre técnico. Rendimiento. No. La velocidad angular. Exacto. Revoluciones. Torque por velocidad angular. Eso es. Ahora, déjenme volver a la pantalla completa. La misma analogía en energía mecánica. ¿Qué me define la energía? Tau o W, o sea, torque o angular. La velocidad angular. Hagan la analogía. Recuerden ustedes que se hace analogía a mecánica eléctrica, donde un resorte equivale a una resistencia y un amortiguador equivale a una impedancia. Algún momento hicieron eso, ¿no? En ecuaciones diferenciales o en sistemas. Entonces, si en energía eléctrica tenemos que voltaje y corriente, y la corriente define la potencia, y por tanto potencia por tiempo es la energía, entonces la corriente define la energía. Eso que se transforma con alguna pérdida por fricción o rozamiento en energía mecánica, se transforma en torque por velocidad angular. ¿Cuál de los dos parámetros me define la energía mecánica? El torque, ingeniero. El torque. ¿Por qué? Podemos variar de distancia. Mientras más distancia, mayor torque. Menor distancia, menor torque. Distancia, estamos hablando de angular y torque. Porque un sistema, lo que tiene que mantener, en un sistema eléctrico, lo que se mantiene constante es el voltaje y lo que cambia es la demanda de corriente, el consumo, que el motor puede suministrar. Ahora, en un sistema mecánico que tiene un eje que rotar a una velocidad, ¿qué es lo que cambia? ¿O qué es lo que, también se puede responder, qué es lo que queremos que se mantenga constante? Tarea. Acá existen, no una, son dos respuestas. ¿Ya? Y les voy a dar una pauta. Ustedes ven, por ejemplo, un equipo pesado. Puede ser, digamos, una excavadora. Y esa excavadora utiliza prácticamente la misma potencia y energía mecánica que un vehículo de carrera. Mas, sin embargo, lo que prima en el equipo pesado es el torque. En el otro, lo que prima es la rotación. Entonces, en la energía mecánica,
La elección entre torque y angular depende de la aplicación. Generalmente, lo que se busca es lo que decía su compañero. Es el torque el que define. En la mayoría de los casos, es el torque el que define la potencia mecánica. ¿Ok? Generalmente. Bien, sigamos. Entonces, estamos viendo la definición del motor eléctrico y aprovechamos un poquito para repasar lo básico y entender y recordar los parámetros. Entonces, el motor eléctrico es la máquina más común, ya que combina las ventajas de la utilización de energía eléctrica, bajo costo, entre comillas, facilidad de transporte, limpieza y simplicidad de mando. Eso es real. Construcción simple y robusta a bajos costos con una gran versatilidad de adaptación a los más variados tipos de carga. Aquí dependerá de la aplicación. Ya un poquito más adelante vamos a ver los parámetros, pero básicamente, digamos, un motor que trabaje acoplado a un motor reductor no tendrá ni la misma cantidad de polos, o sea, la misma velocidad en el eje, y probablemente no tenga el mismo tipo de alimentación que un motor que esté utilizado para una aplicación de bombeo. ¿Ya? Entonces, eso, incluso hasta la carcasa puede cambiar y el desplazamiento o deslizamiento. Entonces, tipos de motores eléctricos. Primero, dos grupos, ¿no? A partir de la alimentación. Los motores que trabajan con corriente continua, estos motores de corriente continua son motores generalmente con un costo más elevado. Necesitan una fuente de corriente continua o un dispositivo que convierta la corriente alterna en corriente continua, rectificando. Ahora, este no es un motor muy común. Se utiliza en casos especiales. Menos del 5% de los motores entran en este tipo de categoría. Luego están los motores de corriente alterna. Los motores de corriente alterna son de lejos los más utilizados, ¿ya? Entre otras cosas porque el suministro de la energía eléctrica en la red es de corriente alterna. Sin embargo, no hay un solo tipo de motor eléctrico de corriente alterna. Hay dos tipos. Bueno, en realidad tres, pero vamos a mencionar dos. El tercero es de aplicaciones muy especiales, muy raras, no lo vamos a mencionar. Dos tipos. En 15 segundos, un punto para el que me diga cuáles son los dos tipos de motores de corriente alterna. Asíncrono y síncrono. Bien, deme su nombre. Rofel Tumiri. ¿Cómo? Rofel. Rofel. Sí, Tumiri, mi apellido. R-O-F-E-L. Sí. Rofel Tumiri dijo síncrono y asíncrono. Bien, cuéntenos en sus palabras cuáles son las diferencias. Ahorita no recuerdo, la verdad, la diferencia. No, pues, ya le di el punto, ¿no? Me imaginé que lo sabía. Bueno, como dice su compañero, efectivamente hay dos principales. Los sincrónicos, que tienen la característica, siempre hablando de motores de corriente alterna, que son de velocidad constante, independiente de la variación de la carga. Significa que en ese tipo de motores la potencia se define por el torque. Ciertas aplicaciones, como les decía hace un rato. Luego están los asíncronos, de velocidad variable. En esto, que son los más comunes, es el torque el constante.
Y aquí depende de la variación de la carga. ¿A qué nos referimos con carga? Cuando digo independiente de la variación de la carga, ¿qué creen? ¿A qué se refiere acá carga? Que en realidad se usa bastante en la ingeniería, ¿no? Aumenta la carga, baja la carga. ¿Qué es la carga? El trabajo que va a realizar el motor. Casi. Está bien, puede estar un poquito mejor. ¿La demanda, ingeniero? No. Trátenlo de explicar un poquito más largo. Cuando su compañero dijo el trabajo, ustedes saben que el trabajo es un concepto mecánico y se calcula. ¿Cómo se calcula el trabajo? Entonces, lo que hablamos de carga, ¿ya? Es cuando decimos independiente de variación de la carga nos referimos al trabajo que se tiene que realizar en un tiempo dado. ¿Ok? Entonces, la carga es un trabajo que hay que realizar en un tiempo dado. Entonces, el motor síncrono, velocidad constante, independiente de la variación de la carga. ¿Hay alguien que levantó la mano? Yo, ingeniero, era algunos compañeros que están en la sala de espera. Ah, perdón. Por favor, siempre me hacen acuerdo ya si hay alguien que está. Pasa que cuando estoy con pantalla completa no puedo. Ya. Gracias por avisarme. Bien, entonces, y los motores asincrónicos, velocidad variable, dependen de la variación de la carga, es decir, del trabajo que hay que realizar en un tiempo dado. Esto está en grande porque esto es casi algo que uno tiene que saber de memoria. El motor asíncrono de inducción trifásico o monofásico es de lejos el más común y utilizado. Si en algún momento ustedes dicen o leen motor eléctrico y no hay ningún otro dato, lo más probable, casi seguro que estemos hablando de un motor asincrónico de inducción, según la alimentación podrá ser trifásico o monofásico. Es decir, un motor síncrono es un caso relativamente especial. Esto es un concepto básico. Por favor, aquí, estas son cosas que uno tiene que saber, porque se metió a estudiar ingeniería, porque lo tiene que saber, ¿no? No sé si 99 de cada 100 motores son, o sea, esa es la proporción. Entonces, para hablar sobre los motores eléctricos asincrónicos, trifásicos y monofásicos, es importante desglosar sus parámetros. ¿Ya? Los más comunes o utilizados que nos sirven para seleccionar un motor eléctrico adecuado para la aplicación que se necesite. En los casos de compresor y bomba,
entran totalmente aquí, o sea, para sistemas de bombeo o compresión. El motor asíncrono de inducción consta de dos partes principales, el estator y el rotor, entendiendo que el estator es la parte fija y el rotor es la parte móvil. El estator, la parte fija del motor, contiene los devanados de cobre distribuidos alrededor de la carcasa y, ojo, la carcasa también se especifica porque la carcasa cambia según la posición de instalación del motor. Un motor que va a estar instalado en forma horizontal, vertical, sobre un plano inclinado, cambia el diseño de la carcasa. O también según el grado de protección IP que tenga. Vamos a llegar a eso en la clase de hoy, pero un poco más adelante. Ahora esta carcasa generalmente es de hierro laminado. Salvo que sea un motor, y aquí empiezo a hacer, salvo que sea un motor que opere en ambientes excesivamente abrasivos. Un segundo, por favor, voy a tener un poco de agua, ¿ya? Ya, gracias. Necesitaba un poco de agua. Enseguida vamos a ver un despiece. Entonces, cuando les decía el tipo de carcasa y la aplicación, por ejemplo, en un ambiente bastante, digamos, agresivo y sujeto al ataque químico, es una mina de litio. Las minas que están ahí cerca a Uyuni, la última vez que fui habían alrededor de 90 pozos. Son 90 pozos de donde, entre ustedes los que fueron allá o conocen, saben que en realidad se tiene una costra de sal y debajo lo que hay es agua. O sea, es como un lago que hay abajo. Y lo que se hace es que se perfora la costra de sal y se llega abajo a la salmuera. Se bombea la salmuera y de ahí, a través de lagunas, se decanta hasta obtener, digamos, el mineral, y de ahí se procesa y se obtiene el litio. Bueno, ahí en medio de los pozos, y cada pozo, digamos, al menos en la primera y segunda etapa de esa mina, tienen grupos generadores en cada pozo, ¿no? Y no son pozos, o sea, son pozos que están, no sé, como entre 300 metros, 400 metros de cada uno, ¿no? Es muy grandes.
Entonces no es que como que hay una red eléctrica que lleva la energía por torres a cada pozo, no, hay un grupo electrógeno en cada pozo y ahí no solamente hay, digamos, hay algunos pozos con bomba sumergible, hay otros pozos donde se tiene bomba centrífuga, donde, bueno, será otra historia, digamos, donde el cálculo de la altura de succión permite hacer eso, pero en esos casos se tienen motores eléctricos en la parte exterior del pozo. Y esos motores están sujetos a, ese es un ambiente extremadamente corrosivo y abrasivo. Entonces, ahí el tipo de protección que tienen las carcasas, por ejemplo, no son de hierro. Entonces, esto que vamos a ver un poco, porque la carcasa igual se especifica según la aplicación y la posición de instalación, que es información que generalmente también está en la placa, pero si no está en la placa, también es una información que proporciona el fabricante. Bueno, entonces cuando se aplica, vuelvo a leer, cuando se aplica la corriente alterna al estator, se genera un campo magnético giratorio y ahí entran las leyes de física que ustedes seguramente ya estudiaron, y Faraday, etc. Entonces, esa es la parte fija. Ahora, la parte móvil es el rotor. Y este rotor se encuentra alojado dentro del estator. El rotor es de dos tipos. Primero, el rotor jaula de ardilla, o también le dicen jaula directamente, es un rotor compuesta por barras de aluminio que están colineales al eje, ¿ya? Y también perpendiculares a los devanados del estator. En cobre y conectadas en los extremos por anillos conductores. Y luego el segundo tipo de rotor son los rotores devanados, que contienen devanados similares a los del estator, colineales, o sea, no están perpendiculares así como la barra del jaula de ardilla, y están conectados a resistencias externas para el control de velocidad. Ahora, el motor eléctrico asincrónico de inducción con rotor jaula de ardilla es más común, bastante más común que los motores asincrónicos de inducción con rotor devanado. No es que sean, digamos, tan especiales, sino que se utilizan principalmente los motores asincrónicos de inducción con rotor devanado en aplicaciones de demanda de torque. Principalmente donde se tiene que controlar el torque y se tienen muy bajas velocidades. Por ejemplo, puentes, ¿ya? O puentes, cuando digo puentes grúa o moliendas. Versus que los motores jaula de ardilla aplican tanto para cuando hay, digamos, velocidades bajas, medias o altas, pero no son tan exigentes, los requerimientos no son tan exigentes cuando se requiere torques altos a bajas velocidades. El funcionamiento de los motores asincrónicos de inducción se basa en el principio de inducción electromagnética, ¿ya? Cuando el campo magnético giratorio del estator corta las barras del rotor, se induce una corriente eléctrica en ellas, ¿no? En las barras. Esa corriente, a su vez, produce su propio campo magnético que interactúa con el campo del estator. Ese cruce de campos magnéticos, que en realidad uno trata de escapar del otro, genera un torque que hace girar el rotor. En la proporción y el tamaño de los campos magnéticos hará que se tenga un torque más alto. Aquí lo que acabo de decir, si uno le da 3 vueltas
cuando digo 3 vueltas, se entiende mejor, es que donde se tiene un principal control en la interacción del campo magnético es el torque. Lo que controlo acá es el torque. El tamaño del motor lo que me afecta es al torque, no a la velocidad. Un poquito más adelante, hoy, vamos a ver que la velocidad, lo vemos, ¿no? Ya el motor recibe voltaje y corriente y lo está convirtiendo en torque y velocidad angular. Entonces, el tamaño del estator y el rotor, por geometría y por construcción, permitirá crear campos magnéticos más altos, los que a su vez me darán más torque. Pero no controlo la velocidad por el lado del tamaño constructivo del estator y del rotor. Lo único que controlo por ese lado es el torque. Ahora, ¿qué pasa? Un motor asincrónico de inducción tipo jaula, cuando está construido, ya tiene un tope, porque bueno, fue construido de cierto tamaño, y el campo magnético que genera tiene un tope, o sea, ya no puede ser más grande, fue construido de ese tamaño, entonces es lo mismo, el torque al que puede girar está seteado. ¿Cómo se actúa sobre la velocidad? Un punto en 10 segundos, como para que si lo sabe, lo diga de memoria, ¿qué es lo que regula la velocidad de un motor? La frecuencia. Todavía, un intento más, un punto. ¿Con variador de frecuencia? No, El voltaje. no. ¿El número de polos? Correcto, pero ya lo dijo como a los 30 segundos. El punto iba si lo decían primero. Es el número de polos. Vamos a llegar ahí, ¿ok? Pero lo que quiero que quede acá es que uno puede leer y entenderlo, es que el tamaño del motor tiene relación con el torque, no con la velocidad. No por ver un motor más grande, voy a decir, este motor va más rápido. Pero un motor más grande, este motor me da más torque. Eso sí estoy seguro. ¿No? Entonces, se da que tengo un motor con un campo, digamos, con una construcción de cierto tamaño que me da un torque y gira a una velocidad. Pero puedo tener un motor un poco más, digamos, de un tamaño menor que este primero. Y en ese caso, a ver, parece que alguien se unió. Puedo tener un motor de un tamaño distinto, un poco menor, y que llegue a tener la misma potencia que el que es un poco más grande. ¿Por qué? Porque tendrá una condición constructiva que le permita ir a una mayor velocidad y esa mayor velocidad compense el menor torque que tiene, de manera que el producto torque por angular, la potencia en el eje de ambos sea la misma. Dicho de otra forma, no juzguen únicamente al motor por su tamaño. Las apariencias pueden engañar. Entonces, sigamos con las características. El término asíncrono, desde el motor más común, indica que el rotor nunca alcanza la velocidad del campo magnético giratorio del estator. Lo que fuera en el caso de una velocidad síncrona, cuando están sincronizados. En este caso, no están sincronizados. En lugar de eso, el rotor gira a una velocidad ligeramente menor,
lo que permite la inducción de corriente. Esto tiene relación con un concepto, con un parámetro de funcionamiento, lo vemos enseguida, que es el deslizamiento. Ahora, los motores de inducción, a partir de lo anterior, son altamente eficientes. A ver, altamente eficientes entre comillas, porque hay eficiencia 1, 2 y 3. Pero decimos que son altamente eficientes comparados con otro tipo de motores que pueden entregarnos mejores condiciones de manejo de torque y velocidad, pero a costa de una eficiencia menor. Ahora, ¿por qué son, hace rato pusimos esto, ¿no?, que son los más comunes y utilizados? Y el motivo principal para que sean los más comunes y utilizados, ¿ya?, es que al tener una estructura simple y robusta, menos dinero. Un mantenimiento muy sencillo, menos dinero. Entonces, ¿por qué el motor asíncrono de inducción monofásico o trifásico es el más común? Porque, entre otras cosas, es el motor que necesita menos dinero. Tercera característica, el control de velocidad. ¿Ya? Aunque tradicionalmente la velocidad de los motores asincrónicos se consideraba difícil de controlar, ya hace más de 30 años, con el desarrollo de los puentes en la electrónica de potencia, han permitido la masificación. A ver, los variadores de frecuencia existen desde hace más de 60 años. Solo que, digamos, hace como 60 años, eran demasiado grandes, ¿ya?, y demasiado caros. Con el tiempo, les hablo de unos 30 años atrás, eso se fue resolviendo porque la electrónica de potencia permitió hacer los puentes más pequeños y más baratos. Entonces se desarrolló variadores de frecuencia para potencias muy bajas inclusive, ¿no? Hay variadores de frecuencia desde 1/4 de HP, para dar una idea. Desde qué tamaños pequeños, ¿no?, que facilitan y que facilitaron desde hace como 30 años, cuando se masificó esto, un control preciso de la velocidad del motor. De la mano de esto también vino que los variadores de frecuencia empezaron a integrar lógica de control. Significa que ahora los variadores de frecuencia se programan. Y se programan generalmente con la misma lógica de control que se programa un PLC, ¿no? Puede ser con ladder, con diagrama de bloques, texto estructurado o lenguaje secuencial, que son los 4 lenguajes de programación de PLC. Los variadores de frecuencia en general, les hablo de los variadores de frecuencia de, digamos, de fabricantes reconocidos, como serían ABB, Siemens o Allen Bradley, ¿ya? Siguiente parámetro de funcionamiento, potencia. La potencia, en términos sencillos, y como está en la placa de funcionamiento, en la placa de información de un motor, fuerza medida en HPs, CV o caballo vapor, no es lo mismo, aunque es muy aproximado un HP a un CV, pero no es lo mismo. O
en kilowatt, ¿ya? Esta una nota, le decía, no confundan HP con CB. Generalmente cuando hablamos de HP es horsepower, ¿no? El CB es más una medida inglesa, ¿no? Algún manual o libro inglés hará referencia a CB, pero en general HP es anglosajón, o sea, americano. Así como esto les pedí que lo de memoria, el motor asincrónico de inducción es el más común y utilizado. Esto, por favor, de memoria, no lo olviden. La potencia especificada en la placa de identificación de un motor es la potencia mecánica disponible en el eje de salida. No es la potencia que demanda el motor a la red eléctrica o al grupo electrógeno. Lo que dice la placa es la potencia en el eje de salida. Para el caso de bombeo, esto es crítico. Crítico. Porque cuando uno compra una bomba punta de eje libre, tiene que incorporar un motor. Ahora es muy común comprar una bomba punta de eje libre. Entonces, ¿qué pasa? El ingeniero, ustedes tienen que especificar el motor para esa bomba para que les trabaje en el punto de la curva de la bomba que quieren. Entonces, allí hay que elegir la potencia. Entonces, esa potencia es, una cosa es la potencia que demanda la bomba, si habrá un acople con el eje del motor, póngase lo más común, bomba de carcasa partida. Acople, la unión de ambos ejes, acople flexible. Hay una pérdida marginal en el acople flexible. Con eso vamos a, como estamos haciendo el cálculo hacia atrás, sabemos qué potencia necesitamos en el eje de salida y a partir de eso se consulta el catálogo de los fabricantes y se llega al motor adecuado. Entonces, esto es muy importante de memoria. Todo lo que así resalte y que les diga de memoria es muy probable o casi seguro que de una u otra forma se los voy a preguntar en el examen. Bien, seguimos con el tema de los parámetros de funcionamiento del motor, potencia. Para obtener la potencia, dando continuidad a esto, ¿ya? La potencia eléctrica que consume el motor, se divide la potencia de la placa, le hace la potencia en el eje, la potencia mecánica, por su eficiencia. ¿Ok? Ejemplo. Un motor con una placa que diga que este motor tiene 5 HP, lo que estoy entendiendo ahí que es un motor que en el eje me da 5 HP. Es decir, que si es un motor de 4 polos, ¿a qué velocidad girará? Cambiará según si la frecuencia de la red es 50 Hz o 60 Hz. Bolivia es 50 Hz. ¿Cuál es la velocidad? ¿Para cuántos pares de polos? Pues vamos a ver unas tablas. Ya, fíjense. Me estoy adelantando un poquito. En el lado derecho está la frecuencia de la red
y en el lado izquierdo la cantidad de polos. Olvídense de la columna del medio, que esa frecuencia es en Brasil o Estados Unidos. Aquí. Entonces, si la placa del motor, me dice que estamos hablando de un motor de 2 polos que va a 3000 RPM y tengo la potencia, puedo saber el torque. ¿Ok? Pero bueno, la placa me dice que es de 5 HP y también la placa me dice que es un motor con una eficiencia del 84,5%. Esto es una eficiencia pobre. Entonces, la potencia que demanda ese motor, si fuera en kilovatios, la equivalencia de kilovatios a 5 HP son 3.68. Tenemos que lo que va a demandar a la red es 4.35 kilovatios hora. ¿Ok? Pregunta, a partir de esta potencia, puedo, y si quiero armar el tablero o dimensionar los cables, cuando digo armar el tablero, es dimensionar el tablero de protección del motor y dimensionar los cables. ¿Qué datos necesito para llegar a la corriente? El tablero, voy a elegir el guardamotor, perdón, los contactores o el cable, es todo en base a corriente ahí. ¿Cómo voy de aquí a la corriente? Faltaría el voltaje ahí. Ya. ¿Qué más? El vector de potencia también, el coseno phi. Bien. ¿Y eso dónde lo tengo? ¿En la misma placa? Correcto, sí. En la misma placa. Entonces, prácticamente con la placa, si es que no nos da la, bueno, ahí nos da la corriente, pero lo podemos recalcular para atrás y verificar, y lo que generalmente hace, si ustedes hacen el cálculo para atrás de la corriente, les va a dar que la corriente que calculan tiene un valor menor al que dice la placa. ¿Y por qué hay esa diferencia? Porque el valor que está en la placa es un valor que obtiene el fabricante a partir de medición. El valor que obtendríamos nosotros es un valor a partir de cálculo. Deberían ser iguales. Tienen una ligera variación y es porque la construcción de un motor no siempre es exacta a su parámetro. Ahora, si hablamos de un motor Baldor, por ejemplo, o un Dodge, probablemente ahí sí sea exacto, ¿no? Si hablamos de un motor B, probablemente no sea tan exacto. ¿Cuál valor de corriente se toma? El más alto de ambos. Yo personalmente lo que yo hago es tomo el más alto de ambos por protección. ¿Ya? Bueno, siguiente parámetro de funcionamiento, la velocidad. Ya vimos uno, que es la potencia, ahora la velocidad. Velocidad, el número de giros que el eje desarrolla por unidad de tiempo. Por eso hablamos de velocidad angular. Esta velocidad de rotación la vamos a expresar casi siempre en RPMs. Y cambia según la frecuencia de la red para un motor asincrónico de inducción monofásico o trifásico. En este caso trifásico, por la frecuencia. Y esta es la tabla. Para un motor de 4 polos, me parece que alguien se unió, vamos a aceptarlo. Para un motor eléctrico asincrónico de inducción de 2 polos, en Bolivia, la velocidad de giro serán 3000 RPM. ¿Ok? 4 polos, 1500 RPM. Ahora, varios fabricantes en la placa
no ponen 1500 o 3000, ponen 1450, 2900. ¿Alguno de ustedes recuerda haber visto una placa de motor donde la velocidad sea así? Sí, ¿no? Generalmente lo hacen en un punto medio para que pueda funcionar en los países donde haya distintas frecuencias. Es correcto, pero en realidad es que esa velocidad es medida en un banco de pruebas. ¿Ya? Y nosotros sabemos que ustedes mismos colocan un voltímetro y la red, ¿acaso es constante en el voltaje? No, ¿verdad? Entonces lo que ahí se coloca, la velocidad, que no es 3000 o 1500, es un valor cercano, es un promedio ponderado del motor en un banco de pruebas. Entonces esta tabla que ven acá es referencial, la placa en sí. A ver, un momento, voy a proyectar una placa. Ya, ahí les proyecto. Me dicen si se puede ver, por favor. No se ve. No se ve nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Ya. Ahora tampoco. Ya. Burn. Okay. Entonces, aquí vemos la placa de un Baldor, que es Baldor, propiedad de Reliance, ese es el fabricante, ya es una empresa hindú, primero fue inglés, luego norteamericana, ahora es
hindú. Y mucho antes Baldor fue propiedad de Rockwell. ¿Ya? Y fíjense que los valores de velocidad en 50 ciclos nos dice que es 2825 RPM. No nos dice 3000. ¿Ya? En este otro, la velocidad 1475. No es 1500 tampoco. ¿Verdad? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de un motor de alta eficiencia, pero no es eficiencia premium. IE2, vamos a ver lo que es el IE1, IE2 y el IE3. Y en la cuarta fila del lado izquierdo pueden ver la velocidad. Entonces, como decía, que en realidad las placas no nos... Estos valores que ustedes ven acá son los que el motor o una muestra de esa producción en banco de pruebas arrojó 1475. No es de extrañarse, y ya que luego se pueda ver el mismo motor de la misma potencia, pero que en la velocidad diga 1480. Es porque ese lote de producción en el banco de pruebas, la muestra dio un poco más de velocidad. ¿Ok? Vamos a volver a esta placa enseguida. Va. Tercer concepto fundamental. Vamos a volver a los dos primeros para repetirlos y que al menos de la clase de hoy ciertas cosas ya se nos queden grabadas. El motor asíncrono de inducción es el más común y utilizado de lejos. Segundo concepto fundamental, la potencia que da en la placa del motor o la potencia que indique el fabricante será siempre la potencia mecánica en el eje de salida. No es la potencia que demanda. Es decir, no hacemos el diseño de las protecciones, es decir, el tablero de protección y de mando o la selección de los cables a partir de la potencia que especifica ahí, y de ahí recalculamos la corriente. No. Primero esa potencia de la placa se la convierte en potencia eléctrica y recién a partir de ahí se va para atrás para calcular la corriente. Y tercer concepto es que de todos los motores asíncronos de inducción, donde el más común es el jaula de ardilla, ¿ya? De esos, los motores de 2 y 4 polos son los más comunes a nivel industrial. Y de entre los de 2 y 4, si hubiera como forzarnos a elegir cuál, yo diría que depende del tamaño, en mi experiencia. Hablando de más de 37 kilovatios o de 50 HPs, los de 4 polos. De ahí para abajo, de 2 polos. Depende el tamaño. ¿Ya? Pero bueno, los más comunes son de 2 y 4 polos. Entonces, juntando lo que hemos hablado hasta ahorita, si uno ve un motor y no tiene mucho más datos, lo que puedo asumir es que es de inducción asíncrono, que es trifásico, que es jaula de ardilla, y que según la velocidad será de 2 o de 4 polos. Siguiente parámetro de funcionamiento. Ya vimos la potencia y la velocidad. El siguiente es, digamos, es un parámetro más que para especificar, es para entender lo que deriva de aquí, que es el deslizamiento. El concepto de deslizamiento se usa para describir la diferencia entre la velocidad sincrónica, es decir, la velocidad
del campo en el estator y la velocidad real en el eje de salida. ¿Ya? Recuerden que esa diferencia en campo y por lo tanto en giro, lo mencionábamos hace rato aquí, es esto lo que dice acá en el primer párrafo, es lo que permite, esa velocidad ligeramente menor es lo que permite la inducción de corriente. ¿Ya? Entonces, factores como la carga, el trabajo que se hace en un determinado tiempo, o inclusive la variación de la tensión de la red de alimentación, tienen influencia en la velocidad del motor. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Siguiente parámetro de funcionamiento, tensión. Y aquí tenemos obviamente tensión monofásica y trifásica. La monofásica, básico, es lo que se mide entre la fase y un neutro, entre el neutro y una fase. Y este motor está normalmente preparado, estos motores, para ser conectados en 110 o 220 mono. Sin embargo, hay sitios donde la tensión monofásica puede tener valores distintos, 115 o 230. Trifásico. Bueno, en este caso ya sabemos que no entra el neutro, sino es lo que se mide entre cada fase. Son los motores más utilizados, ¿ya? El problema con los motores monofásicos es la potencia. No por algo el motor monofásico es un motor básicamente doméstico. Y además está el hecho por característica constructiva que suministran rendimientos y torques más bajos. Tensiones más utilizadas son 220, 380 y 440. Bolivia principalmente 380. Siguiente parámetro de funcionamiento. Ya vimos potencia, velocidad, deslizamiento y tensión. Quinto, grado de protección. El grado de protección, y esto sí es importante, es la protección del motor contra la entrada de cuerpos extraños, ¿no? Polvo, fibra, agua, que deriven en un contacto accidental y por ende en la penetración de agua. Ejemplo, un equipo que va a ser instalado en un lugar donde haya chorro o salpicadura de agua debe poseer una carcasa capaz de soportar tal cosa o que esté bajo la lluvia, ¿no? Determinados valores de presión y ángulos de incidencia. Para que, si eso sucede, no haya penetración que pueda ser perjudicial al funcionamiento del motor. Entonces, el grado de protección se define por IP y dos números, y uno de esos números está relacionado con la entrada de cuerpos extraños. Ya, el grado de protección es definido por dos letras IP seguido de dos dígitos, ¿no? El primer dígito nos va a dar la referencia de la protección contra la entrada de cuerpos extraños y contacto accidental, mientras el segundo dígito indica la protección contra la entrada de agua. En estas placas, aquí vemos, por ejemplo, qué IP tendrá esto, este motor. 55. Ahora, esa letra W no es muy común, pero fíjense que aquí está la W. La W indica un ambiente cuando está sometido, digamos, este motor en su carcasa está preparado para un ambiente sujeto a un ataque químico. Bien. Pero bueno, volvemos aquí, donde estamos. Acá, ¿ya? Entonces, la protección IP
por ejemplo, motores que trabajan en ambientes limpios y protegidos, típico industria de alimentos, la parte donde no hay agua, un motor IP21 o IP23. Tranquilamente opera en esa condición. Caso diferente, protección IP motor cerrado, que no estarán en un ambiente protegido, sino por el contrario, en un ambiente no protegido. Ese caso, motor, puede ser IP55, IP56, IP65 o IP66. Ahora, esto de los números es base de un estándar, ¿ya? Y este estándar es tanto válido bajo, digamos, el estándar europeo como el estándar norteamericano, los códigos IP. Entonces, el primer dígito, 0, sin ninguna protección. 1, protección contra la entrada de cuerpos extraños de dimensiones superiores a 50 milímetros. Es decir, algo de 51 milímetros no debería poder entrar. 2, no puede entrar un cuerpo extraño de dimensión superior a 12 milímetros. IP3 a 2,5 milímetros, IP4 a 1 milímetro, IP5, protección contra la acumulación de polvo perjudicial al motor, y cuando empieza con 6, no puede entrar absolutamente nada de polvo, es decir, está totalmente protegido contra el polvo. El segundo dígito dirá, recordemos que el primero es contra el polvo, el segundo es contra el agua, ¿no? Si el segundo dígito es 0, no tiene protección contra el polvo, va contra el agua. Si es 1, protección contra gotas de agua en vertical. Dígito 2, protección contra gotas de agua hasta la inclinación de 15 grados en relación a vertical. Dígito 3, protección contra agua de lluvia hasta inclinación de 60 en relación a la vertical. Ahora, en la práctica, uno no anda midiendo, no hay forma de medir la inclinación. Ante la duda, el valor más alto, si fuera solamente lluvia, que vendría en todas las direcciones, en ese caso 5. Seis, protección contra olas, si es que fue un caso. 7, inmersión temporal. Y 8, puede estar bajo el agua. Y aquí ya estamos hablando de motor sumergido, ¿no? Típico caso de una bomba de pozo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ingeniero, todo claro. Ya, son 8:20. Hacemos un descanso de 10 minutos y luego seguimos con la segunda parte